Espíritu del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi, per mezzo del cuore immacolato di Maria. Pues me han invitado a que comparta con ustedes una reflexión sobre este año jubilar, pero le voy a pedir ayuda al Espíritu Santo, leyéndoles de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: Pablo, apóstol enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Palabra de Dios. Pues precisamente yo pienso que como católicos, nuestra más grande celebración este año del Jubileo de la Esperanza, como lo llamó nuestro Santo Padre Francisco, que como ustedes saben está muy enfermito él en el hospital y necesitamos mantenerlo en nuestro corazón en oración. Yo le ofrezco al Espíritu Santo todo este retiro de hoy y mañana por su salud, para que lo cuide, lo proteja y que seas la voluntad de Dios con él, que ha sufrido tanto y ha trabajado tan duro por nuestra iglesia. Pero miren ustedes que este año jubilar nos enseña algo muy importante y es la misericordia de Dios. Dense en cuenta que un año jubilar es un regalo del cielo, un don para el pueblo de Dios. Porque, ¿qué es lo que hace el año jubilar en nuestra vida personal? Nos resuelve las cuentas que tenemos pendientes con Dios. ¿Ustedes se imaginan lo importante que es eso? Porque a veces se nos olvida que cuando nosotros nos confesamos y el sacerdote nos da la absolución, partimos olvidándonos de que es tan solo el principio de una peregrinación de reparación y enmienda. Porque sí, los pecados quedaron perdonados, pero nosotros necesitamos irnos a reparar lo que Dios nos perdonó, a enmendar. Y precisamente el año jubilar es un don que Dios le da a la iglesia, porque ustedes saben que cuando Jesús le dio a San Pedro las llaves del cielo y le dio el poder para atar en la tierra y en el cielo, desatar en la tierra y en el cielo, le dio esta gracia de que el Papa puede hacer lo que está haciendo el Papa Francisco este año con nosotros, asignarnos
el año jubilar de la esperanza y por lo tanto podemos recibir indulgencias plenarias. Usted y yo tenemos cuentas pendientes con Dios. Si nos morimos hoy y no tenemos las cuentas aclaradas con Dios, en paz, tendremos que terminar de arreglarlas en el purgatorio. Ustedes pueden leer eso en el catecismo. Está muy claro, explicado en el catecismo, cómo es que un alma termina en el purgatorio completando las cuentas que tiene pendientes. Precisamente el año jubilar es la gracia de Dios para que las cuentas que tengamos pendientes hasta el momento que pidamos la indulgencia queden saldadas. Ahora, pues ya en su parroquia, y aquí les enseñarán la pastoral y la parte eclesiástica de todo eso, porque ustedes saben que hay condiciones para ganarla, hay lugares donde tienen que ir, hay muchas cosas que tienen que saber, pero ya se las enseñarán. Hoy, en este momento, hablamos de la parte espiritual de esto, la dimensión de este regalo, la dimensión de la misericordia de Dios, que es infinita, y cómo busca aliviar a su pueblo a medida que peregrinamos por este mundo, porque Dios sabe que nosotros vivimos en una batalla espiritual en este mundo, con nosotros mismos, con el materialismo, con todos los ismos de este mundo. Es una batalla diaria. Mucha gente me pregunta a mí, Señor, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Y yo digo, no cuando me convertí, sino cuando comencé a convertirme. Porque todos los días que nos levantamos a convertirnos. Y hay días que nos va bien, hay días que nos va mal. Hay días que no la hacemos bien. Y precisamente Jesús, que conoce nuestra naturaleza humana, el único que la conoce perfectamente, Él mismo la creó, pero Él mismo conoce nuestras carencias, deficiencias, tendencias al pecado, imperfección, y Él por eso nos ha dejado el sacramento de la confesión, la reconciliación. Porque Él sabe que nosotros tenemos que estar constantemente reconciliándonos con Dios. Porque muchas veces faltamos a nuestra amistad con Él. Porque fallamos. Pero entonces, el secreto cristiano con relación a los dones de la Iglesia es entender que todo esto que Dios hace con nosotros, toda esta misericordia, también tiene justicia. Y no podemos simplemente abrazarnos a la misericordia sin darnos cuenta que Dios es también perfectamente justo. Y esto no se nos puede olvidar, porque es muy fácil en el mundo en que vivimos hoy, que es un mundo de comodidad, de velocidad, de placer, de oportunidad. Es muy fácil abrazar tan solo la misericordia de Dios. Es más, hay como una misericordia falsa que se predica en muchos lugares de la iglesia y en el cristianismo, en el mundo entero, que es un engaño, porque es una misericordia sin justicia. Y lo que debemos entender es esto: Dios es perfectamente justo y por lo tanto es perfectamente misericordioso. Entonces, su misericordia es como la flor de su justicia. Entonces, tenemos que entender muy bien esto, porque a Dios nadie lo puede engañar. Y sabemos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Nosotros, como católicos, somos un pueblo que Dios escogió. No somos una improvisación. Usted puede improvisar, volverse evangélico o testigo de Jehová, o quién sabe qué cultos hay por ahí. Ni los alcanzamos a contar. Son miles.
Usted puede irse a cualquier cosa de esas, cualquier religión de esas, porque usted lo puede decir solo. Pero ser católico lo decidió Dios. Nosotros somos un pueblo escogido, separado. Somos un pueblo que Dios escogió desde la eternidad. Y ustedes pues, se pueden imaginar lo que eso significa. Predestinados. Esa palabra es muy grande, porque cuando usted se pone a pensar de que cuando usted nació, cuando Dios lo creó en el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan para usted. Y el plan que tenía era que usted iba a ser miembro de su iglesia, usted iba a ser su pueblo, usted iba a ser separado, escogido, predestinado. Esto para nosotros debe ser demasiado importante, porque eso demuestra que nosotros no somos una improvisación. Nosotros no somos católicos porque mi abuela me bautizó o porque es que me llevaron hacia la iglesia. No, es que Dios nos escogió. Y esta, primero, es un don maravilloso, un privilegio increíble. Pero, como hablaba yo de la justicia, sí, es un privilegio, es una misericordia muy grande que yo haya sido escogido como soldado de esa iglesia. Pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad muy grande. Y es que yo debo cumplir con la misión para la cual Dios me creó. El principio de esa misión es: yo tengo que ser fiel. Ustedes saben cuál es la condición militar de un soldado. Ser un buen soldado. ¿Y cómo se es un buen soldado? Siendo obediente a todo lo que se ha sometido. Tiene que ser obediente. Y tiene que cumplir con todo lo que le han enseñado y estar preparado para actuar sobre lo que le han enseñado. Pues nosotros somos una milicia. San Pablo dice, nosotros hemos sido enlistados en el ejército de Dios. Y por lo tanto, todo lo que hemos aprendido de nuestra doctrina católica es precisamente la formación militar que recibimos de Dios, para que sepamos cómo es que vamos a batallar contra el demonio para la defensa de las almas, porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es llevarle almas a Dios. Esa es nuestra misión. La primera alma, la nuestra. Y después, todas las demás. Toda persona que aparezca en su vida le pertenece a usted. Y el Señor se le encargó. A veces extraños en la calle que pasan rápidamente por nuestro lado. Eso no es un accidente ni una casualidad. Esos pertenecen a su vida. Y tiene que bendecirlos. Y usted debe ser una bendición para todos los que cruzan su camino. ¿Y cómo es usted una bendición para todo el que cruza su camino? Porque no necesariamente es lo que usted les va a decir. La mayoría de la gente, uno no tiene tiempo de decirles nada, pasan y tal vez nunca los vuelve a ver. Pero la responsabilidad nuestra es asegurarnos que cuando esas personas pasan por nuestro lado, nosotros estábamos llenos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo desde nosotros hace su trabajo. Por eso, cuando San Pablo dice que nosotros somos vasijas de barro que llevan el tesoro, quizás es la descripción más exacta que yo he oído de lo que somos nosotros. Porque ¿qué puede haber más frágil que una vasija de barro? Pero una vasija de barro que lleva el tesoro, lleva el Espíritu Santo. Entonces, la primer misión y responsabilidad que tenemos como milicia, como hijos de la iglesia, como escogidos de Dios, es mantener la vasija limpia.
Y des en cuenta por qué la iglesia nos da esta indulgencia. ¿Por qué la iglesia nos da este año jubilar? Un año jubilar es el llamado a que el pueblo de Dios limpie la vasija. Porque la iglesia necesita que su ejército esté en orden, que su ejército esté limpio, que su ejército esté fuerte, alimentado con el Espíritu Santo. Y para eso necesitamos limpiarnos. Por eso, mire que pronto entraremos en la Cuaresma de nuevo, lo cual es una oportunidad muy grande que recibimos de Dios. ¿Cuántas cuaresmas ha vivido usted y cuántas le faltarán? A lo mejor esta es la última, pero las estaciones litúrgicas como la Cuaresma son un don de Dios que nos da la oportunidad de recibir de la iglesia todas estas gracias cuaresmales donde nos llama a arrepentirnos, a renovarnos, a reconciliarnos con Dios y con el prójimo, a vivir una conversión real del corazón. Y todo esto es parte de este caminar y peregrinar con la iglesia como hijos de la iglesia. Pero entonces el sentido jubilar es el abrazar la gracia santificante de la misericordia de Dios. Pero así como Dios es justo, yo tengo que ser justo. ¿Y cómo seré justo yo? Siendo obediente. Esa es la justicia que me corresponde a mí. Si yo obedezco a Dios porque lo amo, no porque tengo miedo a que me pase algo malo, sino porque lo amo, por eso le obedezco. Si yo le obedezco, yo estoy siendo justo. Y si yo estoy siendo justo, esa justicia no viene de mí, esa justicia viene de Dios. Porque todo lo bueno viene del Padre de todos los espíritus, del Padre bueno, todo lo bueno. Y ser justo es ser bueno, por lo tanto viene de Dios. Siempre tenemos que tener eso claro. Cada que tenemos un impulso bueno, hay que darle gracias a Dios porque es Dios actuando a través de nosotros. Él es el bien, Él es el bueno, todo lo bueno es Él. Y esto tiene que estar claro. Por eso el año jubilar es eso bueno de Dios para su pueblo, un don maravilloso. Quiero que mi pueblo esté limpio, quiero que mi pueblo esté fuerte, quiero que mi pueblo esté armado, quiero que mi pueblo no tenga miedo, que tenga fortaleza, esperanza, gozo, que sea un pueblo caritativo, que sea un pueblo que tiene un espíritu de servicio incondicional, que se quiere dar, que no está buscando quién le va a dar en ninguna parte, sino que está buscando a quién darle en todas partes. Y esa es nuestra naturaleza militante, la naturaleza del darnos, hasta morir dándonos. Ustedes se dan cuenta que una buena madre es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Y todo el día está sirviéndole a todos. Y ni se dan cuenta cuando está enferma, porque ni le cuenta a nadie. Y esa madre muere así. Usted le abre la ventanita de su ataúd y ahí está con una sonrisa, porque murió dando. Y esos son los que sonríen con la sonrisa de Dios mientras están entre nosotros. ¿Y por qué? Porque tienen el don de dar sin interés. El don de dar porque aman y son felices dando y no esperan nada de nadie. Y nadie los puede ofender, ni decepcionar, ni frustrar, porque nunca estaban esperando nada de nadie. Por lo tanto, ¿quién los va a decepcionar? ¿Usted sabe cuándo se decepciona usted? Cuando usted está esperando cosas de los demás y si no se las dan, lo decepcionan. Es el amor propio. Cuando uno ama de verdad, nadie lo puede decepcionar. Por eso,
¿Quién decepcionó a Jesús en la cruz? Nadie. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es algo muy importante de entender. Él no estaba ofendido. Él estaba triste por lo que habían hecho y pedía perdón por ellos. Y precisamente ese es el amor y ese es el don de darnos sin condición. Entonces, el año jubilar es un don de Dios que se da sin condición a su pueblo y lo prepara para fortalecerlo. Podemos decir que este año que el Papa ha llamado el año de la esperanza, se llama de la esperanza porque si nosotros entendemos el mensaje jubilar, nos damos cuenta que el Padre Celestial nos quiere fortalecer, nos quiere limpiar, quiere arreglar nuestras cuentas, porque ¿saben ustedes cuál es el fruto de arreglar nuestras cuentas? Que le quitamos el poder al demonio. Y entonces podemos actuar mejor en este mundo porque no tenemos una carga que Él esté administrando. Porque todo lo que tenemos que está sin resolver, de lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con el prójimo, el diablo lo administra porque son cuentas pendientes y él sabe que tenemos una cuenta en rojo y entonces trabaja con eso y disminuye nuestras gracias y nos quita fuerza, nos quita velocidad en las cosas que necesitamos. Pero una vez que resolvemos nuestras cuentas y quedamos claros y limpios, el diablo pierde poder. Y por eso se llama la esperanza, porque si nosotros entendemos el don del jubilar, entonces sabemos que nos vamos a fortalecer como iglesia. Ahora, tristemente hay gente en la iglesia que vive en pecado mortal. Y no podemos juzgarlos porque solo Dios los puede juzgar. Pero hay una responsabilidad que todos tenemos. Y es la mía en particular que me corresponde hablarles a ustedes hoy desde este lugar. Y es, usted tiene que acordarse de algo muy importante. La vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y en cualquier momento nos llama y termina este peregrinar por este mundo. Usted, si entiende quién es como católico, si entiende la misión para la cual Dios lo creó, no se olvide que la condición número uno para ser un soldado verdadero de Dios es vivir en gracia, vivir en obediencia a Dios. Si usted vive en pecado mortal, mire bien lo que está haciendo y no vaya a cambiar a Dios por una criatura humana, no vaya a cambiar a Dios por una oportunidad en el mundo, no vaya a cambiar a Dios por nada material ni por nada humano, porque esta vida terminará pronto y usted estará al frente del tribunal del Señor. Y es mejor que llegue con sus manos limpias. Yo le digo a la gente, y les doy un ejemplo muy básico. Usted encuentra un herido en la calle, ¿y qué hace? Usted lo lleva a urgencias, a un hospital. Y cuando llega a urgencias, salen los enfermeros y el médico, se lo llevan adentro a atenderlo. ¿Y qué es lo que quieren hacer con ese enfermo? Lo quieren sanar, ¿no es verdad? Lo quieren salvar. Y una vez que ya está fuera de peligro, pues le dan salida del hospital. La iglesia es un hospital de almas. Usted encuentra una persona que está en pecado mortal, ese es un herido, está sangrando, está en peligro. Y llega a la iglesia. ¿Y qué es lo que queremos en la iglesia con ese herido, con ese que está sangrando, que está en pecado mortal?
Queremos que se confiese, que se arrepienta, que cambie, que deje el pecado para que deje de sangrar. No lo dejamos herido ahí tirado. Pero miren lo que sucede hoy en la iglesia. Es muy común encontrar gente herida, sangrando en pecado mortal, ahí sentados en la banca, y son los primeros que llegan a misa y los primeros que andan para acá y para allá, y no cambian, no se convierten, no dejan el pecado, y lo tienen todo justificado. Pues tenemos que leer el Evangelio bien, tenemos que leer los mandamientos de Dios bien, tenemos que conocer lo de Dios bien y saber que con Dios es blanco o negro, o somos de Dios o somos del diablo. Con las indulgencias plenarias, a través del año jubilar, encontramos algo. ¿Para quién es el año jubilar? Pues para el pueblo de Dios. Pero, ¿qué condiciones hay para el pueblo de Dios que reciba esta gracia jubilar? Pues que se arrepienta, que se confiese, que deje el pecado, que renuncie al pecado, hasta el mínimo afecto al pecado lo tiene que renunciar para poder recibir esta gracia. Entonces, aquellos que andan por ahí mal no van a recibir ninguna gracia, no van a estar en el año jubilar, no tienen esperanza, para que no nos engañemos. Y yo sé que esto a veces le duele a mucha gente y de pronto piensan que es muy duro, que no es justo, porque a mí me dijeron y a mí me contaron y yo llevo mucho tiempo así y nadie me ha dicho nada. Pues qué pena, ¿no? Pero la verdad es la verdad. Que Dios no permita que yo venga acá a complacer personas. Yo vine aquí a complacer a Jesús, complacer al Señor. Hay personas que dicen, ay, qué radical lo que dice. Y yo digo, ¿saben qué? Yo imito a aquel que me llamó, a Jesús. ¿Y sabes cómo habla Jesús? Él dice, si este ojo te hace pecar. Él no dice, ay, llévalo a terapia, el pobrecito, a ver si se convierte. De pronto cambia el ojito. Él no habla así. ¿Qué dice Jesús? Sácatelo. Si este brazo te hace pecar, ay, llévalo a terapia, llévalo al psicólogo, el pobre bracito de pronto cambia. No, ¿qué dice Jesús? Y nos llaman radicales si hablamos así. Qué bueno, porque así habla Jesús, ¿cierto? Jesús habla así. El Señor no habla de mediocridades. El Señor no habla de medio palo ahí, de un territorio gris donde yo estoy más o menos ahí. No, es o no es. Como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz. ¿Qué quiere decir? Hay que cortar el pecado desde la raíz. Yo le digo a la gente, mire, es mejor irse a dormir debajo de un puente, así esté sin nada, en la ruina total, que quedarse en esas almohadas calientes viviendo en pecado mortal. Es mejor que viva debajo de un puente. Es mejor que viva con hambre por ahí tirado en la calle, pero que no viva en pecado mortal en las almohadas calientes, con la comida caliente. ¿Qué se gana? Si está viviendo con el diablo, si está en pecado, si está en peligro. Entonces, el año jubilar es una oportunidad para el pueblo de Dios entender que lo que el Espíritu Santo quiere es que estemos en paz con Dios. ¿Para qué nos da esa oportunidad la iglesia? Para que nos reconciliemos, para que lleguemos a saldar nuestras cuentas pendientes. Eso es un año jubilar. ¿Por qué se llama la esperanza? Porque cuando acudimos a esa gracia santificante de la iglesia por medio de un año jubilar, la iglesia nos está dando la esperanza de volvernos buenos y obedientes a Dios, para que nuestra vida tenga sentido en Dios y para que demos el fruto para el cual fuimos llamados,
para que cumplamos con la misión para la que fuimos creados. Y no tengan miedo de serle fieles a Dios, así pierdan lo que pierdan. Así pierdan lo que pierdan. Miren, los apóstoles perdieron su cabeza como San Pablo, que lo decapitaron. ¿Pero acaso tuvo miedo? Nunca tuvo miedo. San Pedro lo crucificaron. San Judas Tadeo, patrón de ustedes de esta parroquia. Lean cómo murió. Y desen cuenta que es que sin miedo, por la verdad debemos morir. Por la verdad, no por el pecado. Que Dios no permita que muramos y estemos por ahí todos enredados, porque le dimos poder, fue a una criatura humana, al dinero, a quién sabe cuántas cosas que son de este mundo y que no nos podemos llevar. Entonces, es el momento de la verdad. Dios quiere que vivamos la verdad. Es lo que Dios quiere. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Espíritu Santo, para que cerremos con el espíritu de la palabra. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el mejor vino, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Es importante para nosotros observar lo misteriosa de esta conversación con Jesús, de la Virgen María. No es humana ni natural la conversación que tuvieron los dos. Primero, Jesús y la Virgen con los discípulos o apóstoles están invitados. Ellos no son responsables de esa fiesta, de ese matrimonio. Sin embargo, la Virgen aparece pidiéndole a Jesús ayuda porque se acabó el vino. Y por eso el Señor reacciona. Pero le dice: no es mi tiempo todavía. O sea, esta conversación de los dos es totalmente sobrenatural. Primero, Jesús ni María tienen nada que ver con esa boda con relación al vino. Sin embargo, la Virgen aparece pidiéndole un milagro a su hijo porque ella sabe que Él es Dios y sabe que puede hacer lo que Él quiere. Le está pidiendo algo imposible, algo que no es natural. Y a pesar de que Jesús le dice: mujer, ¿qué es contigo? Mi tiempo no ha llegado todavía. ¿Qué hace la Virgen? ¿Acaso parece que le pone atención a lo que Jesús dice? Le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Pero Él ya le dijo a ella
que no es el tiempo de él todavía. Ya le había dicho a la Virgen, sin embargo, como si no hubiera oído, le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y él, como si no le hubiera dicho a la Virgen lo que le dijo, le dice a los sirvientes, llenen de aguas las tinas. ¿Se dan cuenta que esa conversación no es normal? No es una conversación humana, natural. No coordina en nada de la forma en que nosotros hablamos. Nada que ver. Es una conversación milagrosa, extraordinaria, misteriosa. El lenguaje entre la madre y el hijo, que ya llevaban 30 años viviendo en silencio, porque es el principio de la vida pública de Jesús. Y dense en cuenta cómo estaban viviendo ellos. La Virgen sabía con quién estaba viviendo y quién era ese hombre que estaba con ella. Sabía que era Dios, que era el Mesías, y por eso le pidió semejante favor. Pero entonces, lo que debemos entender de este lenguaje sobrenatural es que Dios está entre nosotros, así en medio de este misterio. Y por eso el año jubilar es un misterio, porque es el cielo actuando a través de la humanidad del Papa, trayendo la oportunidad de que nosotros nos fortalezcamos, resolvamos nuestras cuentas pendientes y seamos vasijas útiles para la batalla que nos falta luchar y así servirle a Dios para llevarle almas. Amén. Scendi su